Buenas tardes, aprendices del curso de emprendimiento de unidades productivas, identificado con la ficha número 33 85 125. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams, que nos permite el desarrollo de las sesiones en línea y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo de sus procesos de capacitación. Siendo el día lunes 8 de diciembre del 2025, 5 de la tarde, damos inicio a la conferencia web número 5, la cual se encuentra programada desde el momento que se hizo la socialización y presentación de la dinámica del curso. De acuerdo a esa dinámica, vamos a abordar los temas de estudio de la actividad número 4, que trata de la implementación y verificación del presupuesto, contabilización, finanzas y el estado de resultados. Recordemos que pertenecemos al Centro de Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. En la sesión de hoy, pues lamentablemente, y pese a todas las invitaciones que se realizaron a través de los diferentes canales que hemos dispuesto para la atención sincrónica con los aprendices, el día de hoy no contamos con la participación de ninguno de ellos. Sin embargo, se está realizando la sesión, va a quedar grabada y queda como evidencia que se cumplieron con los acuerdos y la programación que está dentro de nuestro cronograma del curso. Aquí buscamos siempre socializar las reglas que se siguen en las sesiones. Em, ya pues estamos en la recta final del curso, desarrollando la última actividad que iniciamos a desarrollar. Esta actividad 3 la iniciamos a trabajar el 27 de noviembre y pues terminó el día 4. Ya estamos aquí desarrollando esa actividad 5 que inició el 5 en la cuarta actividad, que inició el día 5 y termina el próximo 12 de diciembre. En ese orden de ideas, pues esta es la última sesión en línea que vamos a tener con ustedes. Y pues recordar la fecha límite del envío de evidencia, que está programada para el 12 de diciembre a las 11:59 horas. Bueno, la idea era brindarles el soporte, pero igual permanezco atento a los requerimientos por los diferentes canales para brindar el soporte que requieren los aprendices. En esta cuarta actividad vamos a trabajar una evidencia, que es la realización de un trabajo escrito de presupuesto, contabilización, finanzas y estado de resultados de un estudio de caso que es propuesto. La competencia que estamos trabajando en el curso es estructurar la propuesta de solución de negocios según tipo de proceso y procedimiento técnico. Y el resultado de aprendizaje que se trabaja en esta semana es mejorar la propuesta de negocios para la unidad productiva, teniendo en cuenta objetivos, presupuestos y el estado de resultados. Los temas de estudios, pues en términos generales, vamos a hablar de los principios de la contabilidad.
sería muy pretencioso tratar de resumir en una hora, pues todos los conceptos que se trabajan en contabilidad, ¿cierto? Aquí vamos a dar unos principios generales que son fundamentales para toda unidad productiva en ese emprendimiento que ustedes están realizando, ¿cierto? Saber que todas las unidades productivas de por más, digamos, la clasificación que tenga ella, de que donde provengan sus recursos, que sean de personas naturales o del sector privado, deben cumplir con una normatividad y se adquieren unas obligaciones con algunos entes del Estado, como lo son la DIAN, ¿cierto? La parte tributaria y las cámaras de comercio, que siendo un ente particular, cumplen la función del Estado de realizar la matrícula mercantil. Adicional a eso, es la primer fuente de consulta que tienen las autoridades o los entes de control cuando va a hacer alguna intervención de los libros contables. Por eso es importante hablar de esos informes contables. Entonces, en la contabilidad, pues, tiene unos objetivos eh, principales y en términos generales es conocer el estado actual de la situación financiera de la unidad productiva que le permita establecer estrategias con base en informes financieros para poder llevar un equilibrio económico, sobre todo en el área contable, y de allí generar información de calidad, y esa es fundamental para aquellos tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos tipos de contabilidad que básicamente las podemos clasificar en dos, ¿sí? Que es la contabilidad pública y la contabilidad privada. Para cada uno de ellos, pues tenemos unos tipos de actividades en términos generales. Desde el sector público hablamos de la actividad industrial y empresas extractivas, mientras que la privada hablamos de la contabilidad comercial y de servicios, ¿verdad? ¿Qué tipo de información manejamos? En el sector público, pues se manejan tres tipos de información, que es la información financiera, la fiscal y la de gestión. Más adelante vamos a ver que los estados de resultados se tienen que o tienen que ver con ese tipo de actividad también. Mientras que en el sector privado, la información que se debe presentar y se debe llevar es básicamente la administrativa y los costos que tienen cubrir, ¿cierto? Y pues hablamos de el principio general de la contabilidad, ¿cierto? Están los principios de la contabilidad, que hablamos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en total aquí en material de estudio nos traen 15. Es factible que esos principios hayan, bueno, cambiado porque ustedes saben que, bueno, que aquí hay personas contadores públicos también que manejan este tema contable muchísimo más a fondo, y sabemos que toda la normatividad pues ya migró a la normatividad y los procesos a la normatividad internacional. Pero en general, los principios de contabilidad son un conjunto de reglas y normas generales que sirven de guía contable para formular criterios de medición, información de elementos patrimoniales económicos de esta unidad productiva. Entre ellos tenemos el principio de equidad. Aquí solamente los voy a nombrar, porque pues si hubiera estado participando, pues los podíamos estar explicando. El principio de la partida doble, el del ente, bienes económicos, moneda común, empresa en marcha. Hablamos de la valuación al costo, la del periodo, el total de vengado, objetividad, realización,
prudencia y uniformidad, además de significancia y exposición, que son los principios que nos traen el material de estudio. Hasta ahí es como el tema que vemos de contabilidad en términos generales, que hablábamos de los principios de contabilidad, ¿cierto? Adicional a eso, ustedes saben que esos estudios, estados de resultados y toda la contabilidad, pues debe llevar la firma de un contador, que son los poseedores de la fe pública. Pero en términos generales debemos tener en cuenta esos aspectos. Los estados de resultado es el informe que se presenta de los estudios de los resultados financieros de la empresa en un periodo determinado. Usualmente hablamos de el año, depende de la actividad comercial a la cual se dedica o el cumplimiento de ese objetivo misional que tiene la organización. Entonces, este informe de resultados se presenta al final del ejercicio en la empresa, donde se hace un corte para determinar cuál es el estado financiero, si ha ganado, ha perdido, entre otros aspectos financieros. ¿Cuándo se hace? Cuando se termina la vigencia. ¿Cuándo más se hace? Cuando hay un cambio digamos, de gerencia, contadores, ¿cierto? O simplemente porque el ejercicio lo va requiriendo. También presentamos estados de resultados cuando alguna autoridad lo requiere. Y en ese estado de resultados, pues vamos a ver reflejados dos tipos de información, que es la estructura financiera y la estructura económica. La estructura financiera, pues contempla lo que son el pasivo, que son todos los compromisos, deudas que va a tener, ¿cierto? Pasivos, más el patrimonio, que es la sumatoria de todos los recursos que tiene la empresa. Ellos dos, esos son lo igual al activo. Y los activos, pues son todos digamos, recursos que tiene la empresa que se pueden convertir fácil, en un tiempo muy rápido, en una vigencia, se pueden convertir en dinero, ¿cierto? Y de ahí viene la variación de esas fórmulas que conocemos nosotros, que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio, que el activo menos el patrimonio es igual al pasivo, y así sucesivamente, dependiendo ya la interpretación y la profundidad que le queramos dar a cada uno de ellos. Entonces tenemos en los estados de resultados tres aspectos importantes que son los ingresos, los costos y los gastos. ¿Sí? Allá les corresponde a cada uno profundizar en cada uno de estos conceptos. Y dentro del estado de resultados es información valiosa e importante para la administración. Y aquí se desarrollan unos aspectos eh, generales que caracterizan a la información. Esos son 7. Tenemos la universalidad, la interdisciplinariedad, un medio como un fin, ¿cierto? Tiene una jerarquía, unidad temporal, su aplicabilidad es específica y es flexible los estados de resultados. Entonces aquí tenemos un cuadro donde nos resuman, eh, digamos, las clases de administración, que si miramos en cuestiones de acuerdo al origen, que puede ser público, privado o mixta, que es la combinación de las dos, y en materia hablábamos de los aspectos de la información que se va a recibir o que se va a presentar, que es la financiera, la comercial, de los diferentes procesos y los costos de recursos, entre otros. ¿Listo?
Aquí hablamos de cadena de suministros, un cuadro comparativo entre cuál es la funcionabilidad o los principios claves de esos estados resultados, ¿sí? ¿Para qué sirve a la empresa y qué procesos va a apoyar? Bueno, eso es lo que trae el material de estudio para empezar a hablar de la evidencia que traen. Recuerden que esta actividad tiene una duración de 12 horas, que el material de consulta se llama Ventas, Contabilización, Finanzas, Estados de Resultados y Presupuestos de las Unidades Productivas. ¿Qué nos pide realizar? La evidencia es realizar un trabajo escrito de presupuesto, contabilización, finanzas y estados de resultados de un estudio de caso. En este punto, cabe recalcar que el estudio de caso es el caso propuesto por ustedes donde hicieron la creación de su unidad de negocio. Hemos venido trabajando, haciendo un plan de negocios para esa unidad productiva, ¿cierto? Aquí como el objetivo es mejorar ese plan de trabajo, ¿cierto? Ese plan digamos, ese estudio financiero que se había hecho a la unidad productiva. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un símil, digamos, para que ustedes puedan realizar un ejercicio contable. Como les dije al inicio del curso, aquí no es que hagan respuestas incorrectas, cada uno le da la profundidad que busca a su trabajo. Entonces, la idea es que ustedes realicen por lo menos unos 20 movimientos en los diferentes periodos donde ustedes puedan comprar, bueno, primero crear las cuentas del activo, del pasivo, ¿cierto? Y patrimonio. Cada uno ya va allá buscando qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio, ¿cierto? Y la idea es que también empleen esos códigos, o sea, codifiquen cada una de esas cuentas, clasificándolas del activo, del pasivo. Entre más detallado, más profundidad, pues para ustedes el objetivo va a ser más claro, ¿cierto? Y la idea es que inicien por las cuentas del capital, ¿cierto? Porque cuando ustedes van a crear la unidad productiva o cuentan con el apoyo de la financiero de alguna entidad o el capital semilla que llaman, pues eso lo vayan yendo y mirando en qué cuentas se van llevando, cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio, ¿cierto? Y hagan por lo menos 10, 20 movimientos, que compré mercancía, que vendí mercancía, para que ustedes tomen esa dinámica de qué es lo que van a hacer, cómo es que se hace el ejercicio y por último presenten un estado de resultados. Entonces aquí la actividad nos dice que realice un trabajo escrito sobre el presupuesto, la contabilización, las finanzas y el estado de resultados de un estudio de caso. Para eso deberá seleccionar su unidad productiva. Después de identificar y analizar los aspectos mencionados, usted debe relacionar algunos aspectos que debe tener en cuenta para su realización, como mínimo. Aquí lo que le damos son unas guías, unas orientaciones. Entonces, lo primero es recomendarles que lean detalladamente el componente formativo, así como los documentos que están referenciados en las bibliografías, en las webgrafías, que esto le va a servir a usted como recursos de apoyo, denotando los aspectos centrales de los indicadores logísticos, ¿cierto? Después de eso, entonces debe tener como mínimo pues su presentación, una portada, tabla de contenidos, una introducción, desarrollo de los contenidos, identificar los procesos y responsabilidades de las áreas o departamentos del trabajo según las obligaciones legales que deben cumplir las unidades productivas,
Escriba datos descriptivos de la unidad productiva como el nombre, la actividad, procesos, etcétera, ¿cierto? Verifique procedimientos, la operatividad y requerimientos con los que cumple la unidad productiva. Haga unas conclusiones, glosario, lista de referencias de acuerdo a las normas APA de la séptima edición para trabajos escritos. Pueden trabajar en equipo, ¿cierto? Pero acuérdese que la evaluación es individual. La idea es que ustedes utilicen como mínimo, bueno, aquí nos habla de páginas de 8 y máximo 10. Eso es forma. Si quieren utilizar menos páginas, está muy bien. Y si necesitan más, pues cada uno le da la profundidad que quiera. La idea es que hagan un ejercicio contable completo, ¿cierto? Completo. Estos son guías, orientaciones que les damos para que ustedes apoyen y poderlos orientar en cuál es la ejecución, pero cada uno le da la profundidad que quiere. Lamentablemente, pues como no contamos con, con los aprendices, pues entonces, pues grabamos para que ustedes quede la evidencia de que se hizo la reunión. De todas maneras, yo les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para el desarrollo de sus evidencias. Agradecerles que han escogido al SENA para seguirse capacitando en estos temas específicos de emprendimiento de unidades productivas. Hice la invitación para realizar un EDT o un evento de divulgación tecnológica muy puntual que les va a permitir a ustedes, sobre todo, realizar investigaciones de mercado, investigaciones de todos los sitios que se llama instrumentos de recolección de información para investigación, ¿cierto? Enfocado al mercado, está muy bien. Pero pues hicimos una invitación a todos, les envié un enlace de un drive para que coloquen ahí las personas que están interesadas. El cupo mínimo son 50 personas. Entonces, pues ojalá se pueda dar y podamos complementar la información. Bueno, les agradezco mucho eh, que este tiempo les traiga paz, reconciliación, puedan compartir con sus familias. De antemano les deseo una feliz Navidad, próspero año nuevo y que el próximo año puedan empezar a trabajar y cumplir con todos los objetivos que se han propuesto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta luego.